Hola a todos y bienvenidos a la chuleta de Osler, a la tercera parte, espero la última porque este tema es bastante largo, la tercera parte de la función del glomérulo, la función renal y cómo es que ocurre la insuficiencia renal. En esta parte me gustaría hablar acerca del filtrado glomerular y de la tasa de filtrado glomerular y cómo depende de las arteriolas que entran y salen de la cápsula de Bowman, del aparato glomerular. Habíamos dicho que la sangre viene del sistema a través de esta arteriola aferente, llega hacia un ovillo, hace una serie de circunvoluciones y se filtra al espacio de Bowman lo que vendría a ser esa orina primitiva, y esa orina se va por el sistema colector al sistema tubular, donde hay una reabsorción de sustancias. Mientras eso ocurre, la sangre sigue circulando por el ovillo y sale por la arteriola eferente, y esta arteriola eferente está en contacto con el sistema tubular, donde todas las sustancias que se reabsorben, sodio, potasio, calcio, etc., vuelven al sistema en una sangre que ya no es rica en nitrogenados. Lo que queda en la orina será pues hidrógenos y pegados a nitrógenos, es decir, amonio, amoníaco, urea, creatinina, que es lo que se elimina. Y así es como yo mido que funciona el glomérulo, que funciona el riñón, viendo que se elimina una cantidad correcta de creatinina y urea en 24 horas. Y además veo que la creatinina en sangre tiene también un nivel bajo. Pero para que esto pueda ocurrir tiene que haber un equilibrio entre presiones, entre flujo sanguíneo que tiene que llegarle al glomérulo. Básicamente todo lo tenemos resumido más o menos en este cuadrito, que espero ponerlo ahí en el blog. Una de las cosas más importantes que tiene que haber es tensión arterial. Tiene que haber un buen flujo sanguíneo del sistema, una buena resistencia vascular que permite una buena tensión arterial. En el caso de una hipovolemia, si no hay sangre suficiente y si no hay tensión, una hipotensión arterial, no le va a llegar sangre al riñón y obviamente no va a funcionar bien. En esa arteriola aferente va a pasar un flujo sanguíneo, y ese flujo sanguíneo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para ejercer una presión, es decir, la sangre al llegar al ovillo tiene que ejercer una presión. Como es una presión propuesta por el líquido, se llama presión hidráulica. Esa presión hidráulica en ese capilar glomerular tiene que ser lo suficientemente alta como para que haya un filtrado, como para que los componentes solutos y algunos líquidos salgan hacia el espacio de Bowman. Entonces, para ello tiene que haber un buen flujo, y esa sangre que llega en la arteriola eferente tiene que hacerlos en un vaso que está grande, vasodilatado. Entonces, en otras palabras, la vasodilatación de la arteriola aferente permite que haya un mejor flujo sanguíneo renal, permite que haya una mejor presión hidráulica en ese capilar y permite que haya una mejor tasa de filtrado glomerular gracias a esa vasodilatación de la arteriola aferente. Y a la misma fuerza, una arteriola eferente que está pues no dilatada o cerrada va a permitir también que aumente la presión hidráulica. Repito, una arteriola eferente que está más cerrada, que no está dilatada, de forma retrógrada aumenta esa presión hidráulica en los capilares, mejora el flujo y aumenta la tasa de filtrado glomerular. Hay un mejor filtrado, se filtran los elementos que son tóxicos, creatinina, urea, todos los nitrogenados, y se produce una orina como debe ser. Y la sangre continúa su camino por esa arteriola eferente y hacia el sistema, para que a través de los sistemas tubulares colectores pues, se reabsorban las sustancias que tienen que reabsorberse. Entonces, esas son las fuerzas que tienen que estar equilibradas. La dilatación de la arteriola eferente, una eferente que no esté dilatada, mejor un poco contraída. Y entonces hay sustancias que contribuyen a esto, que las tengo resumidas aquí. Básicamente estas son las sustancias que pueden producir vasodilatación de la arteriola aferente, como el óxido nítrico, que se produce en situaciones de estrés, las prostaglandinas, que se producen en situaciones de estrés, el péptido natriurético atrial, que además hace que el riñón deje de reabsorber sodio y agua, por eso se llama natriurético. El péptido natriurético auricular o atrial, producido por el corazón cuando el corazón está frente a estrés. Ese es un mecanismo por el cual el corazón se defiende ante poscargas muy elevadas. Un corazón insuficiente cardíaco secreta mucha PNA, hace que se vasodilate y así el riñón recibe más flujo, filtra más, orina más, por lógica. Y luego está la dopamina, por supuesto, a dosis bajas, porque a dosis altas va a producir vasoconstricción más bien. Pero a dosis bajas, la dopamina produce vasodilatación de la arteriola aferente, aumenta el flujo
y se produce mejor filtrado glomerular. De la misma forma, podríamos decir que la angiotensina 2 hace lo contrario en el lado opuesto. En la arteriola eferente, la angiotensina 2 produce a dosis bajas una vasoconstricción de la arteriola eferente. El PNA también hace lo mismo. Y la noradrenalina. Por estos mecanismos, entonces, yo puedo aumentar la presión hidráulica en el capilar glomerular. Por eso es que cuando un paciente tiene hipotensión, yo le doy vasopresores. En un inicio, puedo mejorar la tasa de filtrado glomerular. Si yo le doy noradrenalina, si yo le doy dopamina en un inicio, puedo mejorar la tasa de filtrado. El paciente empieza a orinar. Hazle orinar, ponle vasopresores. Porque funcionan aquí en el glomérulo, no solamente porque funcionan en la circulación periférica, se logra un mejor filtrado y entonces el paciente orina. Pero justamente con este gráfico yo también puedo entender mecanismos por los cuales esto se ve afectado. Si yo y esto voy a hacerlo aquí ahora mismo, vamos a utilizar un color verde, el de aquí. Entonces, si yo en lugar de tener prostaglandinas, a ver, aquí, si yo suprimo las prostaglandinas, y una de las sustancias que suprimen las prostaglandinas son los AINES, de la interceptación, por decirlo así, de la cascada inflamatoria del ácido araquidónico. Un momento que estoy arreglando esta línea. Ahora sí. Si yo corto las prostaglandinas con AINES, entonces, si yo utilizo AINE, elimino la prostaglandina. Entonces, en teoría, el AINE va a cortar esa vasodilatación de la arteriola aferente. Se va a producir más bien, gracias a los AINES, una vasoconstricción de la arteriola aferente. Disminuye la presión hidráulica porque disminuye el flujo sanguíneo y entonces disminuye también la tasa de filtrado glomerular, y eso gracias a la utilización de AINES. Repito, AINES corta las prostaglandinas, corta la vasodilatación, hace vasoconstricción de la arteriola aferente, reduce el flujo, reduce la presión hidráulica ahí en el capilar y disminuye la tasa de filtrado. Por esto es que el uso de AINES prolongados empeoran la función renal. Y otra de las sustancias que puede producir esto es si yo al paciente le doy muchos IECA por largo tiempo, sobre todo un paciente que ya tiene insuficiencia renal instaurada. Si yo le doy IECA, corto esta angiotensina, puedo cortar la vasoconstricción de la arteriola eferente, hago que esta arteriola eferente en lugar de constreñirse se vasodilate, y esa vasodilatación también va a producir una reducción de la presión hidráulica en el capilar glomerular, no necesariamente una reducción del flujo, y entonces también se produce una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, los IECA potencialmente también pueden empeorar el filtrado glomerular, la función renal. Aumenta la creatinina, aumenta la urea. Y finalmente, la noradrenalina a altas dosis, y no solamente ella, sino la adrenalina propia del organismo, en dosis muy altas, pueden producir además la eliminación de la vasodilatación, pueden producir vasoconstricción de la arteriola aferente, la noradrenalina a altas dosis. Vamos a poner aquí adrenalina altas dosis. Si yo me paso, produzco una vasoconstricción que también disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la presión hidráulica en el capilar y disminuye la tasa de filtrado glomerular. Más allá de estos mecanismos, pues evidentemente si el paciente tiene un problema circulatorio generalizado, una hipotensión en una sepsis porque se ha redistribuido la volemia en un tercer espacio, un shock cardiogénico porque no hay fuerza del ventrículo izquierdo, no hay un gasto cardíaco, una exsanguinación, una deshidratación prolongada que disminuya la volemia, que disminuye la tensión arterial sistémica, tampoco va a haber buen flujo sanguíneo renal, tampoco va a haber presión hidráulica en el capilar. Y algo muy curioso ocurre en situaciones de estrés metabólico. El paciente que sufre una exsanguinación, el paciente que está en importante fallo circulatorio, produce más estrés, produce más adrenalina, se produce vasoconstricción para en el sistema aumentar el flujo porque quiero que le llegue sangre al cerebro y al corazón, pero con el costo que hay que pagar
que reduce el flujo sanguíneo renal. Por eso hay gente que cuando explica el mecanismo de la regulación de la tensión arterial bajo estrés y pues, bajo fallo circulatorio dicen que se cierra el grifo, se cierra la llave, se cierra el grifo en el riñón como un costo que hay que pagar para mejorar la circulación en cerebro y en corazón. Yo espero que con este dibujo haya quedado algo más claro cómo es que el equilibrio entre la arteriola aferente y eferente, cómo la regulación de las presiones y de las fuerzas hidráulicas mejoran la tasa de filtrado, mejoran la orina, ya que ayuda a que se elimine la creatinina y la urea y disminuyen en sangre, aumentan en la orina y disminuyen en la sangre. Vamos a dejar esta parte aquí y vamos a la última parte en donde vamos a hablar acerca de la insuficiencia renal per se, tanto la prerrenal, la renal y la posrenal.